Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Hola, directo a las estrellas, soy Luis Omar. Un saludo a todos los oyentes, un abrazo enorme desde Málaga, que es un lujo siempre estar aquí y estar tan a gusto en este festival, o sea que hasta siempre. Qué suerte ha tenido el gran John Byrne de poder dedicarse a esta bonita profesión, un autor al que asociamos una y otra vez a su gloriosa etapa junto a Chris Claremont en La Patrulla X, pero no siempre nos acordamos de su encantadora visión de Superman. La editorial Panini nos presenta, con el buen gusto que le caracteriza, el trabajo de John Byrne y Dick Giordano, que sacan el lado más hermoso del héroe, en el que este mesiánico personaje va descubriendo su vocación gracias a esos poderes que paulatinamente va descubriendo y a su curiosidad, pues en un momento determinado sus adoptivos padres Jonathan y Martha comprenden que su hijo necesita saber sus orígenes y conocer algún detalle importante de sus padres biológicos capaces de sacrificar sus vidas por el futuro de su hijo Kal-El, que se resume en esta frase: fue Krypto quien me convirtió en Superman, pero es la Tierra la que me hace más humano. Este cómic tiene la particularidad de sacar el lado más noble y sencillo de la gente de pueblo, que no tiene ni un pelo de tonto, como la cabezonería de su madre para quedarse con Clark y adoptarlo secretamente. Pero destacan también estas personas, estos padres, por su sentido común y simpatía, como cuando Jonathan y Martha diseñan el traje y Clark le dice: no te preocupes, mamá, por la capa, tiene el sentido simbólico que quería. O ese momento en el que Martha le dice a su marido: te preparo un buen desayuno, y Jonathan responde: ¿qué quieres sobornarme con huevos y jamón? Clark Kent, aunque se parece por momentos a Christopher Reeve, no es un tipo tímido y despistado, sino simpático y seguro de sí mismo, donde vemos cierta positividad en la relación con Lois Lane, esa valiente periodista, esa aguerrida mujer de la prensa que participa y colabora en el Daily Planet. Por otra parte, cada capítulo sirve para presentar a uno o dos personajes del universo que forman el tándem de la entrañable Kansas y la cosmopolita Metrópolis. Personajes tales como Les Luthor, Jimmy Olsen o Bizarro, la visión en espejo deformada del mítico Hombre de Acero. No obstante, el mejor de todos ellos es el primer encuentro de Batman y Superman, donde ambos tienen que limar sus diferencias, pues a Superman no le gustan los métodos de Batman, pero descubre su ética e inteligencia, mientras que Batman ve algo especial en su compañero con los calzoncillos por fuera y piensa, mientras sube hasta el cielo: un hombre extraordinario, considerándolo todo, quién sabe. Puntos suspensivos. Finalmente, este ejemplar permite conocer detalles significativos de nuestro héroe, como los seriales cinematográficos interpretados por Kirk Alyn. También en la serie de Superman de los hermanos Fraser, la etapa televisiva del Superman del año 50, o por ejemplo la aparición de Supergirl creada por Otto Binder y Al Plastino, así como nos recuerda que una vez existió una superfamilia que nos permitió conocer a Krypto, a Sticky el supergato, a Comet el supercaballo y a Titano, que era un personaje que tenía visión con rayos de kriptonita. Por último, nos habla de las novias de Superman, que no fueron muchas: Lois Lane, Lana Lang y, por supuesto, la medio sirena y paralítica Lori Lemaris. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y después de enterarnos de la noticia de esos chavales que tuvieron que sufrir a feministas radicales y proetarras en un campamento hace poco tiempo, nosotros dejamos a un lado la política para hablarles de los estrenos de esta semana, aunque en esta ocasión no hablaremos de estrenos, no. Hablaremos fundamentalmente de nuestra presencia en el Comic Con de San Diego en Málaga, que ha sido una auténtica maravilla a pesar del sufrimiento de muchas personas, muchos asistentes que tuvieron que pasar allí algunos malos momentos por las interminables colas. Comenzamos. La cartelera. En esta ocasión, nuestra sección de cartelera se transforma en un especial de la Comic Con. Estamos contentos y felices de haber podido participar en la Comic Con de San Diego en Málaga, un eventazo a nivel mundial con más de 120.000 personas en 4 días, donde el espectáculo estuvo garantizado. El primer día se desarrolló sin problemas considerables, salvo por las restricciones de agua y comida que generaron colas en las fuentes del recinto y las personas soportaron bastante calor para poder comprar comida a precios altos. Esta medida se tuvo que suprimir por el enfado de multitud de participantes. Por otra parte, ese día pude conocer la nueva colección de Lladró de Star Wars, que merece la pena. Además, sus empleados me atendieron con muchísima amabilidad y me contaron muchos detalles del proceso creativo. Descubrimos que algunos autores cobraban unos 15 euros por firma y hacían encargos a precios razonables. También es verdad que había actores que cobraban muchísimo, los de Hollywood, por fotos y autógrafos, cosa que la verdad molestaba un poco a los fans. Luke Evans, recordado por Fast and Furious, estuvo entre los VIPs de ese primer día. La recreación del universo de Pixar a escala real fue bastante chula para los más peques de la casa. Vimos también a diseñadores de maquetas, nos pudimos hacer una foto al lado de Baby Yoda y se contó también con la presencia de dibujantes en directo que hablaban de su trabajo como dibujantes digitales para, por ejemplo, videojuegos o cómics. En el segundo día hubo charlas muy interesantes por la mañana, la de Batman y la de Spider-Man, el multiverso. Por la tarde, Jared Leto, ganador de un Oscar por Dallas Buyers Club, nos presentó la película Tron Ares de Disney. Tiene un aire así de divo del cine y los 2 trailers que pusieron de la película, 2 escenas en exclusiva, fueron maravillosas. 2 escenas de acción para los que disfruten con la ciencia ficción y con las carreras de motos. Impresionante. También pudimos hacernos fotos en las esculturas del universo DC y Marvel, que son una auténtica joya, ya que eran unas esculturas premium. Estuvimos en el museo de Marvel, donde pudimos encontrarnos, por ejemplo, con el ojo de Agamotto, del Doctor Extraño, el cetro de Loki o el guantalete de Thanos. No obstante, los más amables de todos fueron los de la Legión 501, unos voluntarios que siempre ayudan en hospitales y que siempre, disfrazados de personajes de Star Wars, se hacen fotos con todo el mundo. También descubrimos una pequeña editorial que se llamaba Monstruos, en la que potenciaban 2 temáticas. Una, la de los clásicos del cine como Frankenstein o Drácula, y también estaban muy interesados en analizar y en difundir la saga de Transformers a través de excelentes cómics. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. El día 27 de septiembre para la Comic Con fue un día de luces y sombras, ya que el afán recaudatorio, el ansia por ganar dinero, provocó largas colas de 2, 3, 4 horas. Hubo personas que no pudieron ni siquiera ver nada y me comentaban que empezaron a ponerse en una cola, la recorrieron por otro lado para ver dónde estaba el inicio
y resultó que se encontraban en el mismo sitio, lo que provocó que la avaricia rompiese el saco y muchas hojas de reclamaciones fueron puestas en este lugar. Este debe ser un detalle a corregir, a tener en cuenta, porque estamos hablando de personas y los contenidos de la Comic Con fueron impresionantemente buenos. Dicho esto, ese sábado se pudo disfrutar de la charla de Paco Roca, uno de nuestros ilustradores más conocidos, que publica tiras en el país y que tiene novelas gráficas tan interesantes como El invierno del dibujante, que está muy bien, y sobre todo el largometraje Arrugas, que es una auténtica joya de la animación española. Por otra parte, pudimos asistir a la presentación de Predator Badlands, que fue espectacular, con la presencia de su director y de la belleza de Ellen Fanning, que todo lo que tiene de guapa y simpática lo tiene de buena actriz y viceversa. Y como aperitivo asistimos al largometraje de animación Predator Killer de Killers, o sea, asesino de asesinos. No obstante, en este caso, tengo que decir que los cómics son bastante mejores que las películas, que son una auténtica joya, porque esos cómics están escritos por grandes autores y merecen la pena. En otro momento asistimos a una charla de los creadores de la serie de animación japonesa Leviatán de Netflix, que nos hicieron una presentación magnífica explicando cómo se trabaja el anime y nos dieron un detalle bastante curioso, y es que pues en lugar de trabajar a 24 fotogramas por minuto, trabajan a 12 por minuto. De ahí que a veces las películas japonesas parezcan un poco lentas, pero eso se arregla fácilmente ahora con las velocidades de las animaciones, que las puedes acelerar según te interese. Perdón, quería decir 12 fotogramas por segundo. No obstante, la joya de la corona fue la presencia del especialista de acción Dani Ramos, que nos ofreció una masterclass muy divertida, porque siempre tuvo el sueño desde la infancia de ser Spider-Man y quería ser doble de actores. Además, este chico es un ejemplo a tener en cuenta por su fe y por demostrar que esforzándose se puede conseguir lo que uno quiera, siendo fiel a tu sencillez, nobleza, descaro, yo diría que hasta bondad. Y por supuesto, simpatía. Es un chico que contó con el respaldo de sus padres, que le decían: si quieres hacer esto, prepárate bien, haciendo gimnasia deportiva, preparándote con las artes marciales. Pero lo más curioso de todo es que la parte tecnológica de los efectos especiales para presentar las escenas de acción lo aprendió todo a través de tutoriales de internet. Y después de mucho trabajo, 8 segundos de un vídeo de Doctor Strange con efectos especiales fueron decisivos para que pudiese entrar en Marvel. De hecho, se ha convertido en uno de los creadores de escenas de acción más icónicos, ya que creó una escena de acción bastante divertida entre Deadpool y Lobezno, en la que los personajes se encontraban enganchados con las garras en una escena muy divertida. Pero además es de los pocos actores de dobles o de especialistas de acción que tienen suerte, o que al final acaban teniendo suerte, porque la escena de la pelea de Lobezno contra Deadpool, o sea, masacre en un coche, se la respetaron casi íntegramente. Para que no sepa de qué se trata, este señor tuvo la suerte de poder participar disfrazado del personaje del Sapo, enemigo de Spider-Man, y se tuvo que rodar una escena, cosa que le impresionó, con Wesley Snipes. Además, el actor Ryan Reynolds aplaudió todas las escenas creadas por este chaval. Se dio cuenta de su enorme talento. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
@cinelibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @cinelibertad. El día 28 de la Comic Con de San Diego en Málaga se caracterizó por colas larguísimas pero más ordenadas. Dicho esto, llegó la apoteosis con la llegada de Arnold Schwarzenegger, o Schwarzenegger, que es como se dice en alemán, recordado por Conan, Terminator o comedias como Poli de guardería o El último gran héroe. El actor fue recibido con una explosión de aplausos y un estallido de gritos, respaldado por Antonio Banderas imitando al Gato con Botas y a Alex de la Iglesia, que es el mejor arrancador de películas de la historia, que fue uno de los presentadores. Es emocionante recordar que una de tus primeras salidas como adolescente para celebrar tu cumpleaños fue Terminator 2. Y es que el actor y exgobernador de California demostró su humildad al ser escogido como Conan, estudiando inglés, estudiando dicción e interpretación para darlo todo haciendo de Conan en España. Además, se mostró muy agradecido por esa oportunidad que le permitió convertirse en estrella de Hollywood. Este actor aprovechó muchas oportunidades para decir sus frases lapidarias, demostrando su visión periférica ante un atónito Alex de la Iglesia. Un Arnold Schwarzenegger que fue muy llano, sorprendiéndose del inglés de los montes de Alex de la Iglesia, y donde descubrimos que el Sayonara Baby fue inventado en España porque él siempre decía hasta la vista baby o goodbye baby. Finalmente, este actor se despidió con un disparo metafórico a un chaval que le hizo una pregunta. En segundo lugar, los amigos de la empresa Robol Bijux me filmaron una escena de acción en un stand que se llamaba Stagecraft, pues regalaban 15 segundos por persona en un escenario, el que tú cogieras, New York o el desierto. Contaban con un equipo de máquinas espectaculares, unas máquinas de alta definición, máquinas cuyo traveling, donde se colocaba la cámara, costaba nada más y nada menos que la friolera de 300.000 euros. El resultado era magnífico y ese cortometraje te lo enviaban a tu correo electrónico. Se encontraba en una carpa pequeña y fue una oportunidad para saber cómo situarse ante la cámara en pantalla. No te podías mover de algunas marcas, lo que de alguna manera resultaba un poco encorsetado. Yo se lo recomendaba a familias, pues había poca cola y los niños y padres salían con su película grabada para toda la vida. Un ejemplo de comunicación y marketing que hace felices a todos. Otro momento bonito fue el de la charla de Jordi, que con humildad mostraba su talento creando disfraces de cine. Su trabajo ha sido premiado y se verá reflejado en la película La Bestia, protagonizada por Samuel L. Jackson. Además nos mostró unos materiales espectaculares, que los tocas y tienes la sensación de que están en movimiento. Parecen armaduras metálicas cuando lo ves en la distancia, y nos mostró que era posible hacer el brazo del Soldado de Invierno, amigo del Capitán América, o por ejemplo el traje del Doctor Doom. Pero hay que decir que esto lo hacía simplemente por hobby, pero era la perfección. La tercera gran clave de este Comic Con fabuloso ha sido la presencia de Jed Love, creador junto a Tim Sale de Superman 4 estaciones, Batman Largo Halloween o la tetralogía de los colores de Marvel, y sobre todo un divertidísimo Jim Lee que formó tándem en esta ocasión con Jed Love para crear Batman Hush, y se trata de un extraordinario dibujante de DC que tiene una marca personal, ya que las arrugas de expresión de sus personajes están pintadas como arañazos. Vamos, podemos decir que es su marca del zorro. Además, este señor fue muy simpático, incluso en inglés se entendían sus chistes, mientras dibujaba una lámina de Wonder Woman y Batman que luego se sorteó entre los participantes. La traca final de la tarde la puso Juan Antonio Bayona, visiblemente emocionado por su premio a la ética en el cine, autor de obras maravillosas como Lo Imposible con toque familiar, El Orfanato, cinta de terror que habla de la creencia y del ateísmo. Un monstruo viene a verme, que tiene mucho que ver con el tema de el acoso escolar, o La magnífica e insuperable La Sociedad de la Nieve, un grupo de deportistas cristianos que con su fe y esfuerzo consiguieron superar un invierno en los Andes.
Además, este señor fue muy humilde y cercano, recordando sus orígenes y acordándose de una gran generación de personas que han triunfado en la ciencia ficción, que contaron con un maestro iniciático que fue Alex de la Iglesia, y que además podemos decir que esta generación ha triunfado con la ciencia ficción en España. Paco Plaza, creador de REC, Quique Maillo, creador de una película sobre inteligencia artificial que se llamaba Eva. Y es que estos señores nos hicieron soñar con que el cine español era capaz de triunfar también con la ciencia ficción y el cine fantástico. En Sitges fueron visionarios y descubrieron a todos estos talentos. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el Directo a las Estrellas con Víctor Alvarado. No te lo pierdas. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Y si te gustó este comentario puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Críticas en un minuto. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. La lista de comedias románticas que hemos visto a lo largo de la historia del cine es interminable, tanto en el cine clásico con Bola de Fuego de Howard Hawks, La octava mujer de barba azul, El bazar de las sorpresas o Vive como quieras, como también en el cine actual con Cuatro bodas y un funeral o Algo para recordar con Tom Hanks y Meg Ryan. El caso es que todavía se encuentra en la cartelera Un gran viaje atrevido y maravilloso, una película de planteamiento original que recuerda a una de las mejores de todos los tiempos a mi juicio, Una cuestión de tiempo, una película de hace 4 o 5 años, pues coincide en su toque de realismo mágico. El director de este proyecto ha sido Kaganada, que suena fatal en español, y que fue ayudante de Yasuhiro Ozu, una indiscutible estrella del cine clásico japonés a la altura de Akira Kurosawa. La historia gira fundamentalmente entre dos actores, los dos protagonistas. Nos encontramos con un Colin Farrell que viene de triunfar con la serie de televisión del Pingüino, con una caracterización que lo hace irreconocible, mientras que las réplicas recaen en una actriz muy conocida, la actriz protagonista, a la que acompaña un físico impresionante junto a una mirada cautivadora. Nos estamos refiriendo a Margot Robbie, recordada por ser la novia del Joker, que posee una mirada arrebatadora. Estos dos personajes se encuentran en una boda y hacen un pequeño viaje al pasado, o más bien pequeños viajes al pasado en una trama con realismo mágico, como decíamos, para conocer los traumas que marcaron su vida, en una comedia agridulce, lenta pero encantadora, amable pero no exenta de profundidad. Lo mejor es que sus protagonistas no se toman la vida a la ligera. Se trata de una historia de segundas oportunidades que transmite esperanza y nos demuestra que el amor todo lo puede. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado vive rodeado de estrellas de Hollywood en su día a día.
Fuma en pipa como los grandes críticos de todos los tiempos. Es profesor de la Universidad San Pablo CEU y ha tenido la suerte de conocer al cineasta Roland Joffé, recordado por La Misión y Los gritos del silencio. Responde al nombre de Orellana, Juan Orellana, siendo el autor de 25 años de cine religioso en la España del siglo XXI. Editado por Edice. Buenas tardes. Si te parece, comenzamos por tu labor en los medios de comunicación. ¿Cómo un filósofo se mete a crítico en COPE mientras presenta un programa de televisión o imparte clases en la universidad? Hola, buenas tardes. Pues mira, eso es una buena pregunta, porque realmente, bueno, yo no me considero un filósofo, sino un licenciado en filosofía, que no es lo mismo, y de hecho empecé mi carrera profesional dando clases de filosofía, pero bueno, por azares de la vida empecé a hacer cosas de cine, a preparar cursos para profesores, cómo usar el cine en el aula como un instrumento pedagógico. Empecé a colaborar con una revista que se llamaba, bueno, y se llama todavía Pantalla 90, hacer pequeñas colaboraciones puntuales en COPE. Bueno, fueron creciendo, digamos, las colaboraciones hasta que en un punto determinado había que elegir o seguir con el tema del cine o seguir con la docencia de la filosofía. Para las dos cosas ya no era posible compatibilizarlas. Entonces ya me pasé al cine y ya empecé a trabajar unos años después ya en la universidad. Primero estuve en formación profesional enseñando cine y luego pues mi trabajo como crítico fue creciendo. Nació, en su día se llamaba Popular Televisión, que ahora es 13 Televisión. En COPE ya entré como colaborador fijo y en otros medios escritos. Bueno, hasta que ya desde hace muchos años toda mi actividad profesional gira en torno al cine. Bueno, este año te has enfrentado al reto de sustituir a García en el programa de Classic y creo que has mantenido el nivel. Además, nos hemos podido encontrar con gente de mucho nivel como Fernando Alonso Barahona o César Bardés. Esto lo hace acompañado de Jerónimo José Martín. ¿Cómo ha ido esta temporada? Pues mira, para nosotros efectivamente fue un reto. Es un programa que llevaba muchos años José Luis García al frente. Él ya no podía continuar y entonces, bueno, nos lo ofrecieron a nosotros o nosotros nos ofrecimos las dos cosas. Y es verdad que había un pequeño cambio, es decir, las películas ya no son tan clásicas, es decir, años 40, 50, sino que nos hemos metido en los 60, 70, incluso ha habido alguna ochentera. Y la idea es ir un poquito así hacia los clásicos modernos. Y luego la experiencia, bueno, pues ha sido fantástica por lo que tú decías de contar con invitados de primer nivel, que son de los que Jerónimo y yo aprendíamos de cine cada vez que había una grabación de una de las películas. Y luego, efectivamente, como decías también, pues la respuesta de la audiencia ha sido buena. Eso siempre es una cosa misteriosa, porque esta peli va bien y esta, sin embargo, va mal. Pero bueno, la verdad es que hemos mantenido un año con muy buenas cifras y estamos muy contentos y esperamos seguir la temporada que viene. Sí, bueno, yo tengo que decir que mis dos escuelas de cine son, por un lado, Qué grande el cine de García y todos sus colaboradores, y vuestro programa con el que empezasteis, que era Pantalla Grande, en otro estilo distinto. Cada uno tiene su estilo. La verdad que los dos he disfrutado y además he tenido la suerte de entrevistar, de hablar con vosotros y entrevistaros y entrevistarle a ellos. Y la verdad que son buena gente, tanto ellos como vosotros. Y así pues he aprendido mucho de esas dos formas de entender el cine y de analizarlo. La vuestra me gusta muchísimo, sobre todo el valor de la acogida, que siempre es un valor que habéis resaltado muchísimo tanto Jerónimo como tú. Jerónimo también habla mucho de esperanza y esos valores pues te ayudan a buscar películas también pequeñas en las que puedas encontrar grandes cosas. Y luego en cuanto a películas muy taquilleras, que de las que habéis puesto, por ejemplo, para mí fue todo un descubrimiento La huida, que es de las pocas películas que no me gustaba de Steve McQueen o que nunca me había fijado, y al ver la película y con vuestro debate, el debate que animaste y que hiciste también con César Bardés, pude descubrir una película que para mí estaba un poco oculta. Bueno, yo te tengo que decir que yo por mi trabajo llevaba muchos años dedicado exclusivamente al cine de estreno. Es decir, yo lo que hago en los medios de comunicación es hablar de películas de estreno, que se estrenan esa semana. Eso es lo que hacíamos en Pantalla Grande y eso es lo que yo hago en la radio y en la prensa escrita.
este programa de Classics me ha permitido asomarme a muchas películas que yo no había visto nunca y que para mí ha sido una experiencia absolutamente fascinante. Yo hay muchas películas de los 60, 70 que no tenía vistas. Entonces, para mí, yo soy el primer beneficiado y disfrutón de este programa de cine, que para mí está siendo una auténtica lección y un descubrimiento. O sea que en ese sentido me siento, por un lado, presentador y codirector, pero también me siento como un espectador muy agradecido. La verdad es que sí. Yo reconozco que casi todas las que habéis puesto la había visto, pero aún así he disfrutado de algunas de ellas. Luego, centrándonos un poquito en el libro en cuestión, se percibe un cambio de tendencia, así pensando desde los años 50. Pues en los años 50 hubo una época brillante del cine clásico religioso, pero en los 80 y los 90 aquí en España parece que el cine religioso pues estaba muy mal visto, no se le valoraba lo suficiente, pero viendo en el anexo una de las gráficas se observa una tendencia bastante notable del crecimiento del cine religioso en España. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, ese es quizá el gran interés de este libro, ¿no? Que es esta paradoja que en un mundo cada vez más secularizado, con un proceso de laicismo imparable, donde bueno, ha habido un abandono masivo ya desde hace mucho tiempo de la fe, pues sin embargo ha habido, como dices, un incremento paulatino, constante, desde comienzos de siglo, de producciones de contenido explícitamente religioso. Ya no hablo de cine de valores, sino de películas explícitamente cristianas o católicas, ¿no? Bueno, yo creo que yo la razón no la sé, yo puedo tener hipótesis, ¿no? Y conjeturas. A mí me parece que una de las razones precisamente es bueno, pues que el sentido religioso es una cosa inherente al ser humano y en la medida que en el horizonte cultural y de los productos culturales desaparece esa dimensión, bueno, pues hay una sed, hay un anhelo, unas más veces explícito, otras veces más implícito, pero que hace que cuando a la pantalla llegan este tipo de producciones, bueno, pues hay una cierta demanda. Es decir, hay gente que está deseando esos productos que no encuentra en otros ámbitos, ¿no? Y yo creo que esa es una de las razones, ¿no? También hay más razones, es decir, la calidad creciente de este tipo de productos y también el abaratamiento de los costes. Hacer cine hace 50 años no tiene nada que ver con hacerlo hoy. Hoy con un buen móvil puedes hacer una buena película. Eso hace que muchas personas que hace 50 años no se hubieran podido lanzar, pues hacer un documental de testimonios, de conversión, por ejemplo, hoy lo puede hacer con un presupuesto muy modesto y con una calidad absolutamente aceptable. Yo creo que ese es otro de los factores por los que hay mucha gente cada vez que se lanza más a este tipo de producciones que, insisto, además tienen una respuesta en la taquilla, porque si no hubiera respuesta en la taquilla, lógicamente se dejarían de hacer. O sea que hay una serie de factores que explican un poquito esa paradoja entre, digamos, el proceso que lleva nuestra sociedad y nuestra cultura y este incremento de producciones religiosas en el cine. La verdad es que hay bastante apoyo y lo único que de lo que se quejan algunos espectadores es que siempre algunos estrenos cristianos los ponen a las 4 de la tarde y aún así se llena la sala. Pero bueno, quitando esa pequeña pega que a veces pasa, pero la verdad que a la empresa le resulta rentable, ya que estábamos hablando del anexo, en el anexo acabo de echarle un vistazo y estoy viendo que, bueno, el sueño que todo periodista tiene, entre los que me incluyo, es recibir el premio Bravo. He visto allí muchísima multitud de premios, actores, directores, distribuidoras. ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuáles te quedas? Porque además creo que recibiste tú uno, pero bueno, eso lo obviamos y tú me dices cuál, aparte de ese, cuál es el que más te ha gustado. ¿Te refieres a los premios Bravo o sí, en general? A los premios Bravo de cine, claro. Sé que hay muchas, se entregan, tiene varias sanciones y me refiero específicamente a la cultural. Bueno, mira, el tema de los premios Bravo de cine tiene su complejidad porque, bueno, yo participo desde hace muchos años como director del departamento de cine de la Conferencia Episcopal. Estoy en el jurado de los premios Bravo, ¿no? Y en los premios Bravo de cine se busca muchas veces, por un lado, pues darle un premio a alguien
que lo ideal es que pueda ir a recogerlo. Entonces, que yo le doy un premio a Mel Gibson, pues es un poco un brindis al sol, ¿no? Entonces siempre se busca en el ámbito español que hay premiable. Y afortunadamente sobran propuestas, ¿no? Y unos años se intenta premiar pues, a un director, otros años se premia a una película, es decir, un productor, otros años un distribuidor. O sea, se trata de que se reparta dentro de la industria cinematográfica pues, los distintos agentes que intervienen en una producción, ¿no? A mí, por ejemplo, me alegró mucho que se diera un premio Bravo por Libres, ¿no? Al director, a Lucía González Barandiarán, que es la distribuidora y productora. El premio Adolfo Blanco me parece muy importante, porque Adolfo Blanco en este momento es uno de los, digamos, representantes más importantes de la industria del cine en España. ¿Te refieres de A Contracorriente? Claro, él produce películas, distribuye a través de los cines Verdi, y produce, distribuye y tiene salas, tiene exhibición, ¿no? Entonces, bueno, tiene los 3 eslabones de la cadena y aunque él no lleva una empresa de contenido religioso, la verdad es que siempre que puede, el año pasado a él le debimos la película Cabrini, la película sobre el cardenal Vistinsky, es decir, apoyar a profesionales de la industria de alto nivel que no tienen, digamos, escrúpulos ni prejuicios a la hora de programar o de distribuir cine especialmente religioso. Bueno, pues yo creo que es un premio también dentro de la industria pues muy importante que el premio Bravo haya sido para él. Sí, bueno, hay que decir que también es verdad que A Contracorriente también está sacando películas francesas de mucho nivel y que entre ellas siempre hay películas muy positivas de las que podemos sacar buenas conclusiones. Sí, bueno, Contracorriente a medida que ha ido creciendo, pues eso ha implicado que también ha distribuido cosas más variadas y no todas, digamos, en esa línea que tú dices, ¿no? Pero mayoritariamente sí, porque, bueno, Adolfo Blanco es un hombre creyente con muchos valores, un hombre familiar y él tiene mucho interés en distribuir a través del cine pues una cultura, digamos, a la altura de la dignidad del ser humano. Y en ese sentido, más allá de las películas religiosas, es importante apoyar distribuidores que tienen esta concepción humanista en el trasfondo de su profesión y de su vocación. Bueno, entre los cineastas más brillantes, a mi juicio, de los últimos años, con pocos medios ha sido Pablo Moreno. Yo destacaría, por ejemplo, las películas de Un Dios Prohibido y Poveda. ¿Cuáles son tus favoritas? ¿Y tú crees que si este director tuviese un poquito más de medios, haría cosas maravillosas? Porque siempre además busca buenos encuadres de cámara, los diálogos son ágiles, entre simpático y profundo a la vez. No sé qué opinión tienes. Bueno, mira, Pablo Moreno yo creo que es un milagro. O sea, es un milagro, primero, por el hecho de haber montado una pequeña industria cinematográfica en Ciudad Rodrigo, una ciudad muy apartada, la España vaciada, y ha logrado mantenerse allí, contratar gente allí, montar unos estudios allí. Eso ya es su primer milagro. Segundo, él ha conseguido hacer películas de bajo presupuesto, porque son casi siempre películas de encargo, casi siempre también de congregaciones ordenadas religiosas que le encargan una película pues, sobre el fundador o sobre un personaje relevante de la historia de esa congregación y disponen de unos presupuestos modestos. Bueno, él ha sabido exprimir los presupuestos maravillosamente y hacer películas de época con una producción esmerada, con todo lo que conlleva de vestuario, de decoración, este tipo de películas. Es decir, no hay un solo euro desperdiciado en sus películas, están todos los euros perfectamente utilizados. Y además él se ha ido curtiendo en hacer películas de época con poco dinero. Efectivamente, si un día le dieran un presupuesto importante, yo creo que Pablo Moreno ya hace peliculones por mucho más, ¿no? Porque tiene mucho talento, es un buen guionista, es muy buen director, tiene unos equipos muy buenos, trabaja con profesionales muy buenos y en el ámbito del cine religioso del que estamos hablando, Pablo Moreno en este momento es el referente número 1 en España como director y productor. Y además no para de tener proyectos, es decir, yo creo que tiene un futuro muy interesante. Él y su mujer, que es la que está detrás como productora de las películas, son realmente, como digo, un milagro en nuestro panorama cinematográfico.
Por otra parte, en cuanto a genios de la creatividad, nos encontramos con Juan Manuel Cotelo, autor de, por ejemplo, La Última Cima, un documental muy entretenido, de un musical como Tengamos la fiesta en paz. Además, creo que ha participado o ha estado tiempo colaborando con Pantalla 90, sobre todo en su inicio. No sé si nos puedes contar la faceta humana de este periodista y cineasta. Bueno, Juan Manuel Cotelo es un hombre excepcional, viene del periodismo, como tú dices, hizo su primera película, un poquito experimento de ficción, que para mí es una de las que más me gusta suya, que se llamaba El sudor de los ruiseñores, una película, un drama de ficción sobre un inmigrante rumano que llega a España y que se queda sin nada. Ah, qué curioso, pues es la única que no he visto, creo bueno, que no. es que bueno, no la ha visto casi nadie, se estrenó y desapareció y no es fácil de encontrar, pero es una película estupenda. Y luego ya, bueno, entró en el ámbito pues del documental y lleva muchos años trabajando en productos de Internet, en series de Internet, etcétera, todas, digamos, con un componente evangelizador muy claro. Él también trabaja con su mujer, son los dos miembros principales de la empresa, Infinito Más Uno, y luego él, bueno, pues es una persona que tiene un talante absolutamente creativo, divertido, que no le da miedo nada, que asume retos, que se ríe de sí mismo, o sea, es un personaje realmente, o una persona más bien, realmente excepcional. A mal tiempo buena cara, siempre positivo, y yo creo que esa es la clave de la genialidad de Cotelo, que bueno, que ha arriesgado mucho y que las cosas le han ido saliendo bien gracias a su espíritu emprendedor y su enorme fe que le hace siempre tener una mirada positiva sobre todos los retos que ha ido afrontando. O sea que yo creo que todavía Cotelo nos va a dar muy buenas sorpresas en los próximos años. Bueno, lo recordamos, por ejemplo, en Internet por una serie de vídeos que se llamaban Catequesis y otro sobre contagiosos. Yo he tenido la suerte, por ejemplo, de ponerle a mi alumno uno de los vídeos de Contagioso en el que habla de la vida de dos surferos, dos personas aparentemente de un mundo muy anticristiano, que se convierten, que tenían fe y que cuando se encuentran nos ofrecen una historia maravillosa que fue un testimonio de fe, porque invitaron a su boda en la iglesia a todos los surferos y se quedaron maravillados de esa forma de vivir en la vida de un modo diferente a lo que no estaban acostumbrados los que solían estar con ellos. Sí, la verdad es que Cotelo en los últimos años se ha especializado mucho en el tema testimonial, como tú dices, y nos ha hecho encontrar testimonios realmente sobrecogedores. Estoy pensando en la película El Gran Milagro, o El Gran Regalo, perdón, no me acuerdo cómo se llamaba exactamente. El Gran Regalo, sí. Que es una película sobre el perdón y donde encuentras unos testimonios de perdón que se te ponen los pelos de punta. Totalmente, ¿no? Recuerdo el de los Hutus y los Tutsis, que fue, vamos, impresionante. Tremendo, ¿no? Sí. Entonces, él eso lo hace muy bien porque sabe empatizar muy bien con los entrevistados, sabe crear un clima de mucha cercanía humana, porque para que te salga bien un documental de testimonios no basta tener a la persona adecuada y ponerla delante de una cámara, porque eso siempre es muy complicado. O sea, esa persona tiene que sentirse a gusto como para empezar a hablar de sus cosas más personales, tiene que sentirse muy libre, en un entorno muy acogedor, muy entrañable, porque si no, no va a salir bien las entrevistas. Y Cotelo sabe hacer eso muy bien, es muy empático, es muy cercano y bueno, pues eso nos ha conseguido unos testimonios realmente especiales y además muchas veces sin perder un punto de humor que caracteriza, como he dicho, toda la obra de Cotelo, ¿no? Sí, sí. Al escritor José María Zabala lo recordamos por excelentes libros de historia como La maldición de los Borbones, La pasión de José Antonio o La vida del Padre Pío, pero ahora sus trabajos pues se están centrando en vidas de santos, de futuros santos, como a Carlo Acutis o a Rebeca. ¿Qué destacarías de José María Zabala, que creo recordar que sufrió una conversión y que últimamente pues nos ofrece también libros muy chulos como uno sobre arqueología bíblica que a mí me resultó particularmente interesante? Pues sí, Zabala es otro caso de periodista reconvertido al mundo del cine, quizá por eso que decíamos antes, porque hoy es posible hacer eso de una manera, digamos, más o menos fácil.
y no como hace 50 años. Porque Cotelo siempre ha tenido como una vocación mucho más audiovisual, más cinematográfica. Pero yo creo que Zabala es más periodista de pura cepa, Sí. que en este momento lo que hace es utilizar el audiovisual como una forma de periodismo. Por eso sus películas son prácticamente todas documentales y, como tú dices, muy de actualidad. O bien El Padre Pío, que sigue siendo actualidad en el sentido de que, bueno, pues que es una devoción creciente, o santos actuales como Acutis, etcétera, ¿no? Yo creo, claro, cada uno de estos directores tiene un perfil distinto. A mí me parece que las películas de Zabala son muy interesantes porque siempre busca como un punto, digamos, no sé cómo decir, de suspense, de contar algo que no se cuenta, un punto de misterio. Como el misterio de Juan Pablo II me parece que también le dio un toque de misterio, sí. Claro, él también tiene un poquito esa trayectoria en televisión, es decir, como buscar el lado más enigmático y que también puede ser un enganche para el público de los temas y de las personas, ¿no? Y eso lo hace muy bien y bueno, la verdad es que no para de hacer películas y igual que los otros que hemos comentado antes, yo creo que tiene todavía un futuro por delante porque sé que hay muchos temas que está interesado en tratar y abordar. O sea que efectivamente hemos hablado de Pablo Moreno, de Zabala y de Cotelo, que son como tres grandes referentes muy distintos entre sí, que componen un poquito este puzzle. Nos faltaría Andrés Garrigó de Goya Producciones, que a lo mejor lo tenías ahí en tu guión, que es como otra persona que de una fecundidad de producción muy grande, es un señor ya de edad y sin embargo está como un chaval desde el punto de vista mental, no para de hacer cosas. Nota, sí. Y él tiene, bueno, una productora que se llama Goya Producciones. Luego todos interactúan porque Pablo Moreno hace películas para Goya, es decir, hay también unas sinergias entre estas distintas personas, ¿no? Pero cada uno tiene su marchamo particular y su perspectiva, sus acentos propios que hacen que cada uno de estos directores y productores hagan cosas distintas, aunque todas de cine religioso. Sí, bueno, tenemos como distribuidoras tenemos a Boscofilm y a European Dreams Factory, que lo están haciendo muy bien. A veces tienen contactos, como tú dices, con Goya Producciones. Y luego para mí ha sido un descubrimiento Antonio Cuadri, porque venía del Guiñol. Cualquiera le diría a nuestros oyentes que alguien del Guiñol se acaba convirtiendo en un cineasta cristiano, que además yo creo que tiene la virtud de, como ha conocido los dos lados en profundidad, como el lado no creyente y el lado creyente, digamos, ha conocido la ideología al estar en un medio de comunicación como era Canal Plus, que estaba muy ideologizado. Yo creo que ha entendido cómo dar la vuelta a los guiones para captar la atención de uno y de otro, y podríamos decir que es como una especie de puente entre creyente y no creyente. Por lo menos la última película que pude ver, que me pareció de las mejores que se han hecho en esta temática en los últimos años. Sí, efectivamente, Cuadri además es un veterano. Yo creo que todos los directores que hemos comentado, menos Garrigó, bueno, pues son de otra generación. Cuadri es un hombre muy curtido que llega a este tipo de experiencia con un conocimiento ya muy grande del medio. Y efectivamente supongo que te refieres a esta película que hizo sobre estas religiosas que trabajan con prostitutas, ¿no? Sí, sí. No recuerdo ahora el nombre de la película. El título. Ahora si lo encuentro te lo digo. Sí, bueno, es que yo ya tengo la memoria muy mal, pero sí, estamos hablando de la misma. Y es una película en la que se usa una fórmula que está muy de moda en algunos de los directores que estamos comentando, que es mezclar, digamos, la realidad con la ficción e incluso el documental con la ficción. Esto se hace mucho en estas películas, ¿no? Es decir, bueno, pues si yo estoy contando la historia de Acutis, ¿no? Que es un santo reciente, ¿no? Y entrevisto a su madre, a la gente que le conoce, hago un documental, pero de vez en cuando introduzco con un actor imágenes que recrean episodios de la vida de Acutis, por ejemplo, ¿no? O de la vida de Juan Diego en una película que se hizo sobre Guadalupe, ¿no? O al contrario, o sea,
cuento una historia de ficción inventada que se va trenzando con la historia real de los testimonios. Esto se hace mucho, a veces resulta mejor, otras veces peor, porque a veces no acaba de engastar, no es tan fácil, pero este es un recurso, digamos, muy habitual, ¿no? El mezclar la realidad con la ficción, quizá para ayudar al público pues que le cuestan más los productos audiovisuales o que le resulta más arduo ese tipo de temática, hacérselo más llevadero con lo que está más acostumbrado, que es historias o tramas de ficción con actores. Y por tanto, esa combinación se usa muchísimo y la usa Quadri y la usan otros muchos directores. Bueno, luego con respecto al cine evangélico hay que decir que ha cogido mucho auge, que funciona muy bien en Estados Unidos. Tenemos películas como Soul Surfer, El cielo es real, La cabaña, por ejemplo, que a mí particularmente me resultan atractivos. Lo único que pasa que yo por lo menos veo que en el cine más comercial de Estados Unidos, donde también aparecen personajes cristianos, siempre son evangélicos, siempre son actores negros. Es verdad que en las películas se transmite muy bien la fe, pero creo que son esclavos de muchas veces, a veces del wokismo, y que hacen ver que como que los cristianos que no son de esas características raciales, entre comillas, no son buenos cristianos. Y creo que ahí hay un error que se comete de fondo. No sé si opinas lo mismo. Bueno, yo creo que hay que distinguir, es decir, efectivamente en el mundo evangélico americano hay una cultura audiovisual fantástica, Sí. Y que hacen productos, por un lado, súper explícitos en su fe, pero a la vez con una narrativa súper americana y súper comercial, y a veces incluso con actores conocidos. Esto ellos lo saben hacer muy bien, o sea, los americanos llevan el audiovisual, el cine en las venas, y ahí tendríamos mucho que aprender, ¿no? Sí. Y te pueden coger una historia de un bombero que da la vida por los demás a una cosa más explícitamente pues de un pastor que tiene problemas en su parroquia, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí en ese tipo de producciones el wokismo no está tan presente. Yo Sí. creo que está más presente en grandes producciones. Eso es lo que te iba a decir, sí, sí. Exacto, ¿no? Donde parece, tú hablabas pues eso de La cabaña, ¿no? Donde parece que cada miembro de la Santísima Trinidad tiene que ser de una raza porque eso es lo que vende, etcétera, ¿no? Bueno, efectivamente, yo creo que hay que distinguir una cosa de otra. De todas maneras, yo no estoy seguro, no tengo ni idea en realidad, pero quiero pensar que el wokismo va a ir a menos. Muchos pensaron que cuando llegó Trump al poder el wokismo iba a desaparecer. Bueno, luego hemos visto que Trump en muchas cosas es un hombre que va de farol y que tampoco te puedes fiar mucho. Sí. Pero yo creo que el wokismo no tiene el auge que tenía hace 5 años. Y espero que esto en las producciones audiovisuales también empiecen a liberarse de esos estereotipos que perjudican la creatividad y que hacen que las películas sean como muy monótonas, muy repetitivas, porque parece que te están vendiendo siempre lo mismo, ¿no? Sí, Y en ese sentido, bueno. Yo creo que lo perciben, incluso los niños y los adolescentes lo llegan a percibir, como que se pierde el argumento cuando intenta incluir muchos temas de ideología de género. A veces los adolescentes llegan a rechazarlo porque dicen, pero esto no viene a cuento con la historia que estoy viendo de superhéroes, o esto no viene a cuento con esta película de acción. Sí. Bueno, la prueba es que Disney se ha bajado del wokismo oficialmente, ha renunciado a dar esas batallas que llevaba dando en los últimos años. Bueno, tuvo una intervención el CEO de Disney hace un par de años o menos diciendo que eso se acabó, que ahora iban a hacer cine familiar y de toda la vida y punto. De hecho, bueno, pues la última película que se ha estrenado de Pixar, ¿no? Que es Disney también, Elio, pues bueno, pues ya no están presentes estos temas tan cargantes que antes, como tú dices, rompían un poco el tono de las producciones de animación infantiles de toda la vida, ¿no? Sí. O sea que yo creo que sí que hay síntomas de un posible cambio en la industria de Hollywood en este sentido. ¿Y tú crees que el tema de la ideología de género, sobre todo aplicado en películas infantiles, es adecuado? Porque tú siempre te has mostrado crítico en ese tema, porque claro, un niño de 6 años no sabe lo que está viendo. Bueno, yo creo que la introducción no solo de la ideología de género, la introducción de la ideología como concepto en el cine, y en el cine para los más pequeños, es algo que siempre hay que evitar. O sea, el cine tiene que ser un instrumento para abrir la mente, para despertar en el espectador, no para adoctrinar, no para, digamos, darle los temas cerrados, sino para abrirle los temas. Eso es lo que ha tenido que hacer el arte siempre. Y eso es lo que el cine debería hacer como arte.
utilizar el cine como un instrumento, digamos, de ingeniería social, de configuración de la mentalidad de la gente, de, digamos, sometimiento del público a determinadas agendas culturales, acaba destruyendo el cine. Y yo creo que en ese sentido, pues la gente se va dando cuenta, incluidos los productores, y yo espero que eso traiga más autenticidad y menos ideología de género y de cualquier otro tipo a nuestras producciones audiovisuales. Bueno, y en cuanto a las grandes estrellas del cine religioso, pues podemos destacar a Mel Gibson, a Terrence Malick, incluso una película de Clint Eastwood como Gran Torino, pero por otro lado también nos encontramos con Monteverde y Verástegui, que a ti particularmente tengo la impresión de que hay películas que te gustan y otras que no. Yo la verdad que me considero fan de estos dos de director y este actor, pero me gustaría que tú nos explicases cuáles son las luces y sombras, porque siempre hay películas que veo que te gustan bastante y otras que no tanto. Bueno, a ver, yo creo que Monteverde en este momento es un referente clarísimo de este tipo de cine, con producciones cada vez más impresionantes. Y bueno, Verástegui es un actor que se ha puesto también detrás, digamos, como productor, ¿no? Bueno, como productor y como promotor y etcétera, ¿no? Bueno, a ver, yo no es que tenga ninguna, es un tema más que nada de sensibilidades personales, ¿no? Sí, sí. A mí muchas veces, digamos, el talante del converso y especialmente del converso mexicano, sí. A mí me cuesta un poco. Sí. Y ya está. O sea, que decir, yo sé que hay gente que le entusiasma, pero es verdad que suelen ser películas o mensajes muy enfáticos, muy de claroscuros. Sí. Claro, aquí los europeos somos ya más viejos, estamos más acostumbrados a los matices, pero ya te digo, es una cuestión de apreciación. Yo creo que tanto uno como el otro en este momento en Hollywood también, porque aunque ellos son mexicanos, están en la industria americana, son un referente que hay que apoyar y son un caballo de Troya que hay que cuidar y que hay que apoyar y favorecer. Y en ese sentido estoy incondicionalmente con el recorrido profesional que están haciendo. Bueno, pues Juan Orellana, agradecemos tu presencia en nuestro micrófono y agradecemos tu pequeño libro, pero que puede ayudar a mucha gente, 25 años de cine religioso en la España del siglo XXI, editado por Edice. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y gracias a ti, Víctor. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.